Nuestro primer invitado, ya con el pase realizado que tenemos aquí con Juan Moro, que vamos a estar hasta las 9 de la noche. Matías Stiep pasa por aquí con su libro antes de su presentación, que es a las 19 horas, así que bienvenido y gracias por pasar. Gracias, Daniela, buenas tardes a vos y a la audiencia del equipo. Respecto de El desierto en la boca, un trabajo terminado hace muy poco, ¿no? Hace muy poco ya en formato libro. Este libro, bueno, ya estaba como tal el año pasado, que lo envié a la convocatoria del Fondo Editorial Ronegrino anual, donde narrativa obtuvo el primer premio, y a raíz de eso es que, bueno, se convierte en este libro que fue este año ya editado, con presentación inicial en la Feria de Buenos Aires, y bueno, y ahora la primera en suelo patagónico, es acá hoy en Neuquén, ahora a las 7. Nos interesa conocer un poco cómo es esta forma poética de contar la historia y de cómo te fuiste encontrando con esta idea que materializás hoy y que presentás en un rato. Bueno, esto arranca con un cuento donde se empieza a vislumbrar este mundo que se plantea en el libro, que es una colonia, que en realidad podría ser cualquiera de las ciudades que hoy conocemos. Esto está ambientado a inicios del 1900, en la época posterior inmediatamente a la mal llamada conquista del desierto, que es un periodo bastante gris, del que mucho no se habla, sin perjuicio de que no ha pasado tanto tiempo tampoco, y que obviamente es la raíz que nosotros tenemos como sociedad actual. Y dentro de este cuento, que fue casi epifánico, digo yo, el surgimiento, porque no es un género que yo trabaje mucho desde hace muchos años. Siempre sí escribí la novela, me gusta más esa libertad amplísima que da ese género, cuando el cuento en realidad hay un montón de vacas sagradas que hay que respetar, ¿no? Pero bueno, surgieron estos dos personajes que en principio eran el bandolero y el hijo, o no hijo, en realidad nunca se sabe bien si eso no es, que se buscan, porque también hay cosas no dichas entre ambos, y uno espera y el otro lo busca. Y en este cuento me dio a ver de que había más detrás, que habían más situaciones, que habían más violencias, otro tipo de violencias tal vez, que eran las de ese tiempo, y también son las que hoy seguimos viviendo. Han cambiado tal vez las formas, los ropajes, pero bueno, la violencia contra la mujer, contra el débil, contra el niño, eso es algo que bueno, hoy seguimos viendo, tal vez no con la brutalidad de aquel tiempo, que era... No tiene ese concepto de civilización como lo tenemos hoy. Claro, exacto, o sea, un tiempo, digamos, un lugar de fronteras, sin ley, donde bueno, obviamente prevalecía el más fuerte siempre. Eso, bueno, obviamente se volvió quizás más sutil, pero hoy lo seguimos viendo en estas sociedades, que creo que tenemos violencias o tensiones no resueltas que ya vienen de aquel tiempo. Y bueno, y estos personajes que en algún punto son los arquetipos, para estar el sacerdote, el comisario, la joven mapuche, bueno, que es sobreviviente y esclavizada por el terrateniente, que también era una figura importante acá en este lugar. Entonces son personajes que representan un poquito los arquetipos, y todos ellos arrojados a este mundo, la mayoría obviamente por mandato, por obligación, y bueno, se enfrentan obviamente en esa nada que había en ese desierto, entre comillas, contra sus propios demonios, contra el otro, pero bueno, también contra eso que no se dice. Por eso es el desierto en la boca, que más que en lo geográfico está en eso que no se cuenta, en lo que no se puede decir, y cada uno de estos personajes lo vive, y son todas esas violencias las que se plasman en estos cuentos. Es importante cuando se habla de la poesía, tanto lugar que le hace al silencio como concepto, y que es interesante de analizar también, ¿no? Porque siempre está ligado a la parte romántica, o tal vez se lo asocia más con eso, y creo que es un gran desafío para vos también el primero salir de lo que conocés de la parte de la novela, pero por otro lado a ese silencio llenarlo de palabras, ¿no? En esa búsqueda, ¿cómo te encontraste y qué perspectiva tenés hoy de vos mismo como escritor al ver este libro así? Bueno, obviamente que el silencio es una herramienta súper potente dentro del bagaje que uno como escritor puede tener. Tal vez sea una de las más difíciles, ¿no? Porque es manejar lo no dicho. Es, bueno, este desierto en la boca, volviendo al juego con el título, ¿no? Y obviamente que cada libro es un aprendizaje en el sentido de enfrentarse con cosas, por ejemplo, en este caso con un género por ahí que no es el que suelo transitar, que tiene sus reglas, que tiene sus prerrogativas, que tiene sus prohibiciones también, y obviamente que haber transitado estos cuentos, que bueno, yo los encaré también con una mirada novelista, porque en realidad no es... No te pudiste desprender tanto. No, y uno ya se empieza a formatear de determinada manera, por ahí no tiene la ductilidad de otros autores que escriben poesía, narrativa. Bueno, yo soy más esquemático,
cuando empecé a escribir hace mucho tiempo atrás, escribía cuentos y tenía esa mirada del cuento, de tener todo esquematizado, el inicio, el final, esto por el carácter esférico, el cuento que no permite, digamos, devaneos ni empezar a explorar. Entonces, cuando empecé con la novela venía con esa mirada tan esquematizada, y con el correr de los años y de los borradores y de las obras y de los errores es que me fui amoldando a esta mayor libertad, a esta plasticidad que te da la novela, y ahora volver al cuento me permitió, bueno, regresar a ese mundo por ahí más cerrado, más compacto, con esta mirada más libre, y obviamente que en ese juego de contrastes hay un crecimiento, porque más vale que después de uno, sobre todo, superar los desafíos de la escritura, que siempre están incierta, viste que el lenguaje por ahí es esa bestia indomable, digamos, que no admite una dominación, que uno nunca llega a dominarla completamente. Entonces, haber podido sobreponerse siempre a esas vacilaciones, a esa duda, siempre hay un aprendizaje con miras a otras obras que van a venir. Así que siempre es un paso adelante. Hablaste del indomable, hablaste de libertad y hablaste de tener una estructura definida. Cuando empezaste a producir este libro y empezás como a releerlo, ¿sos exigente con vos mismo? ¿Te pasó de escribir algo, descartarlo y empezar de nuevo? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿En este libro puntual o en general? En este puntual. No, en este puntual, yo era muy autoexigente, con los años lo fui logrando atemperar un poco, porque tanta autoexigencia muchas veces es un freno para poder crear. Y sobre todo cuando uno encara la primera versión de un escrito, que obviamente es un borrador. Había un escritor, que ahora no me acuerdo el apellido, pero que él dice: cuando yo escribo la primera versión siempre me estoy repitiendo que estoy echando arena en una caja, para después, en la reescritura obviamente, poder construir. Como para uno no detenerse en esa primera versión, que todos dicen, bueno, hay que escribir con el corazón y reescribir con la cabeza, digamos. Si uno es muy autoexigente, no avanza, se detiene y se frustra. Entonces, desde ese lado, obviamente que, fue un desafío escribir este libro. Y bueno, en esta exploración de este mundo que se iba abriendo, lo que yo empezaba a ver era, esta cosa orgánica que por ahí uno como novelista siempre busca. No es por ahí el ejemplo del cuentista que por ahí escribe cuentos sistemáticamente y de pronto dice, quiero publicar algo, y empieza a seleccionar y empieza a buscar entre todas esas historias cuál es el hilo narrativo, el eje que generalmente siempre atraviesa una obra, sino que en este caso ya eso estaba prefigurado, porque era este mundo, eran estos personajes, eran estas violencias que se iban abriendo, y eran estos personajes que empezaban a entrecruzarse, porque el que es protagonista de un cuento aparece de refilón en otro, y el que es víctima en uno después es victimario, y ahí ¿también el narrador ahí? No, siempre es una tercera persona. Por ahí hay una primera persona mezclada, en un estilo indirecto libre, digamos, que por ahí, me gusta ese efecto que por ahí permite, pero en general es una tercera persona, que también es como un poco desafío para mí, porque siempre venía escribiendo en primera las novelas que venía publicando, al menos. Respecto de esto, te quería consultar, ¿cuál es el escenario donde vos te imaginás a la gente leyendo tu libro? No sé, yo por ejemplo cuando estamos haciendo la radio ahora digo, lo estamos armando pensando en esa persona que pasa por acá, o el que está viniendo en el auto a ver si puede pasar por la feria y con qué se encuentra con la radio. En tu caso, cuando pensás en tu libro, ¿en qué escenario lo ves? ¿En familia? Sí, me gustaría, siempre el tren de deseo, ¿no? Decir, que este libro por ahí ayude a lo que por ahí genera lectura, ¿no? Que es, como dice Mauricio Cartún, ese tiempo abolido, ¿no? Nosotros que vivimos en esta locura de la pantalla, del scrolleo, como se dice, la corrida y la rutina y todo lo que siempre nos sacude o nos empuja o nos tiene como hámster en la ruedita todo el día. Y la lectura, justamente requiere todo lo opuesto, es casi revolucionario en ese punto, ¿no? Porque viene a destruir ese esquema que nosotros tenemos incorporado de todo el día correr, producir, hacer, porque requiere, frenar, respirar, enfocarse, dejarse llevar. Y desde ese lado creo que si este libro lograra eso, obviamente sería para mí muy gratificante como autor, porque creo que es algo que hoy necesitamos mucho. La poesía, la literatura, hoy necesitamos mucho de eso, porque nos conecta con la sensibilidad nuestra, con lo humano, en este tiempo que por ahí está prevaleciendo por ahí un discurso de individualismo, de egoísmo, de no me importa el otro, de lo piso, de la crueldad. La literatura nos vuelve
a conectar con esta esencia nuestra y nos conecta también con esa cosa tan primal que tenemos del fogón, de la historia, de lo comunitario, que es donde nace la literatura. Nace con el germen humano, o sea, nace el hombre y creo que enseguida nace con las historias, o la necesidad de contar las historias, nace la literatura, y con eso es que nos hemos desconectado tanto, y creo que bueno, que los libros nos llevan a eso, y bueno, que se den eventos como este, que la gente viene, que dedica tiempo y que por ahí vuelve y que por ahí empieza a decir, bueno, tengo ganas de leer, tengo ganas de lo que sea que uno quiera leer. Creo que nos conecta con eso, con esa raíz que creo que hoy es más que nunca necesaria. Respecto de esto, ¿dónde pueden encontrar tu libro y cómo te encuentran en redes? Bueno, en redes, en Instagram, Matías-escritor. Acá está en el stand 41 de escritores independientes y está también en el stand de Cosa Seria Libros. En ambos lugares se puede conseguir. Perfecto. Matías, el mayor de los éxitos para la presentación de tu libro, y gracias también por brindarnos un ratito antes de esto, que imagino que hay un montón de emociones que te atraviesan. Sí, claro, siempre es especial, más allá bueno, de los años, de los libros, de las presentaciones, pero siempre es especial, y sobre todo con este libro que tiene este significado por ahí tan regional o tan atado a la tierra nuestra, que para mí también era un desafío, porque siempre venía escribiendo, obviamente no es algo voluntario, ¿no? Porque se van dando los temas en forma causal. ¿Ya estás escribiendo otra cosa? Sí, ya he escrito varios borradores más y estoy ahora empezando uno de género policial, también un desafío que nunca había abordado. Bueno, yo por temas laborales trabajo mucho con esas cosas, pero era un desafío unar esos dos mundos. Bueno, ahora estoy embarcado en ese desafío. Así que bueno, gracias por el espacio, por la gentileza, por el tiempo. Estamos transmitiendo desde la Feria del Libro. Dejamos acá el libro de Matías Stiep. Se va a estar presentando en... ¿qué sala te encontramos? El Domo Marielena Walsh, acá al ladito, a las 7. A las 19 horas. Listo, invitación realizada entonces para quienes están mirando, para quienes están escuchando, vengan a la Feria del Libro, vengan al Museo Nacional de Bellas Artes, que hay muchos artistas y escritores independientes que tienen su lugar aquí y que por supuesto van a pasar por el aire de Río Negro Radio, así que les agradecemos a cada uno de ustedes por venir y contarnos qué los atraviesa, ¿no? Que es lo más importante, y nosotros que estamos acá siendo difusores o siendo el nexo para que ustedes puedan hacer llegar su mensaje, así que gracias por pasar. Gracias a vos y a ustedes. Seguimos con la transmisión hasta las 9 de la noche, nos quedamos acá, Río Negro Radio, y la posibilidad de que seas tapa de Diario Río Negro.